Bueno, doctor, qué un problema, situación, ¿verdad? ¿Qué un problema situación, por el doctor? que también ya han pasado ustedes, doctor, administrando justamente los penales del país. Y justamente me hacía la pregunta Carlos hace rato, si en algún momento el Estado va a poder de vuelta a tener dominio sobre las cárceles, doctor. Bueno, de poder puede, es decir, tiene las condiciones institucionales para hacerlo, lo cual implica llevar adelante un plan que tenga bien definido cuáles son los objetivos estratégicos, y esos objetivos estratégicos se basan en reconocer cuáles son las debilidades y las amenazas del sistema penitenciario. Ya se hizo en el año 2021 conjuntamente entre la SENAC, la Secretaría Nacional Anticorrupción, y el Ministerio de Justicia, un mapa de riesgo de la corrupción en la penitenciaría de Tacumbú. Ese mapa de riesgo permitió evidenciar cuáles son justamente todos aquellos factores que propician prácticas corruptas dentro del sistema penitenciario y dentro de la penitenciaría de Tacumbú en particular. Y al definir cuáles son esos factores es lo que permitió establecer cuáles serían los objetivos y las acciones a tomar para reducir la corrupción, que es el otro elemento que va de la mano con el crimen organizado, porque gracias a la vigencia de un sistema que propicia prácticas corruptas es donde también se ve favorecido, por supuesto, estos grupos criminales. Y sobre todo, doctor, me quedó también esto que nos decía el doctor Martens. Desde el Ministerio Público creo que arranca esta situación, doctor. Y desde el Ministerio Público hay que hacer un poco una reingeniería y no sé si una bajada de línea, porque cada agente también es independiente en cuanto a su actuación. Pero hemos visto casos donde se pide prisión por el robo de 2 toallas, donde se pide prisión en casos que tranquilamente se podía dar una salida, procesar una suspensión condicional de procedimiento. Pero por el otro lado, mirando un poco la figura del Ministerio Público, debemos también de asumir una autocrítica desde el lado de la prensa, desde la propia sociedad, en exigir y en mencionar que la prisión preventiva es la solución prácticamente a todo. Y no es así, doctor. Efectivamente. De hecho, toda la problemática, como ya lo dijo Juan, implica a varias instituciones que podemos llamarlas las instituciones que conforman la cadena del sistema penal. Y ahí estamos refiriendo desde la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y por supuesto el Poder Judicial. Si toda esa cadena no establece una finalidad concreta en algo muy particular, que es reducir la aplicación de la prisión preventiva y en todo caso fomentar la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Nuevamente quiero recordar que en el marco de eso, justamente con el apoyo de la Unión Europea y el programa del Pacto, se había suscrito un convenio con todas estas instituciones, el presidente de la Corte Suprema, la fiscal general de entonces, ministro del Interior, ministra de Justicia, el comandante de la Policía Nacional, donde se estableció esa finalidad y algo muy interesante, es decir, fomentar la aplicación de la medida alternativa como mecanismo de lucha contra el crimen organizado, lo cual quizás para muchos les puede sonar antiintuitivo, es decir, ¿cómo vamos a fomentar la aplicación de medidas alternativas para luchar contra el crimen organizado? Porque tenemos esa idea, que es una idea vigente en la sociedad, de que con prisión preventiva hacemos justicia y combatemos el crimen. Y lamentablemente la evidencia nos demuestra que es totalmente lo contrario. Lo que ocurre es, se fortalece el crimen organizado porque la mayoría en los casos de aplicación de la prisión preventiva son justamente a sujetos vulnerables que al ingresar al sistema penitenciario están otra vez en una situación especial de vulnerabilidad. Doctor, le decía justamente a Carlos que muchas veces los 5 años para un gobierno es insuficiente el tiempo para poder corregir y de vuelta tener el control sobre las penitenciarías que por años estuvieron abandonadas y actualmente están abarrotadas. ¿Ustedes qué lograron, doctor, si uno va a hablar de logros en ese tiempo que ustedes administraron el sistema carcelario, y qué tanto se avanzó y qué es lo que tiene que hacer el actual gobierno? Bueno, de hecho se tomó el camino. Lamentablemente tuvimos el inconveniente de que prácticamente todo el año 2020 la única preocupación era evitar que el virus ingrese al sistema penitenciario. Trabajar propiamente en la mejora del sistema penitenciario se dio en el 2021
Y ahí se tomó un elemento que ya se había iniciado en el 2018, que es el Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria, que desde la presentación ante el Ministerio de Educación recién se logró que en mayo del año 2021 sea aprobado ese instituto y sea aprobado el programa de formación para una tecnicatura superior en atención penitenciaria. Ese hecho constituye un factor muy importante porque hace un componente que es mejorar la formación y las capacidades del servidor penitenciario. Si nosotros no mejoramos la calidad y las capacidades de las personas que trabajan en el sistema penitenciario, probablemente va a fracasar cualquier otro proyecto que uno quiera implementar. Por otra parte, reitero nuevamente, el mapa de riesgo de la corrupción identificó un elemento que fue un denominador común en casi todas las entrevistas e investigaciones realizadas. Es decir, se determinó de que si bien las penitenciarías tienen una estructura orgánica, cada unidad organizacional que tenía, si bien establecidas las funciones, esas funciones no estaban disgregadas en procedimientos ni en protocolos operativos, con lo cual hacía de que no se pueda determinar, por un lado, qué función en concreto o qué procedimiento en concreto tendría que realizar cada funcionario de esa unidad, y cuando ocurría una situación irregular tampoco se podía determinar la responsabilidad porque no estaba claramente distribuido la función en función a los procedimientos. Y el tercer elemento es establecer, sobre la base de propuestas legislativas, que eso sí quedó a mitad de camino, blindar el nuevo modelo penitenciario para evitar de que nuevamente se reproduzcan las mismas prácticas que actualmente tenemos vigente en el sistema penitenciario. Y para eso señalo lo siguiente: a partir del año 2000 hasta el 2014 se fueron construyendo e inaugurando nuevas penitenciarías como la de Pedro Juan, Concepción, Encarnación, Misiones, etcétera, que obviamente al iniciar estaba todo perfecto porque no eran penitenciarías que estaban sobrepobladas. Al poco tiempo ya sufrieron el impacto de la sobrepoblación, es decir, mayor de personas privadas de su libertad que superaba su capacidad de albergue, y se volvía nuevamente a detectar de que se reproducían prácticas que justamente lo que hacía es fomentar el modelo actual que tenemos.